La historia comienza con una batalla entre el rey demonio, Galt Lucent, y la heroína Angélica con su compañera, Selene. Mientras atacaban a Galt, sus golpes parecían no tener efecto. Galt comentó que tales ataques eran inútiles contra él. Angélica se asombró al ver que el ataque mágico de Selene había logrado rasguñarlo ligeramente. Galt admitió que, en teoría, tuvo algo de efecto, pero que si se corría la voz, ya no parecería tan invencible. Se recordó a sí mismo que era el rey demonio del continente de Masugunia. Entonces Galt apuntó a Selene, forzándola a retirarse. Reflexionó que podría haber amenazas mayores en otros continentes, y que incluso si los humanos pudieran derrotarlo, no sería el final que esperaban. Sin embargo, estaba seguro de que la heroína y su grupo eran sus enemigos mientras Angélica se preparaba para atacar de nuevo. Se burló de ella, llamándola solo una niña, y ofreciéndole la oportunidad de retirarse y huir. Ella respondió desafiante, declarando que era la heroína y que no huiría del rey demonio. Galt pensó en sus razones personales para no querer luchar contra Angélica. Guardaba un extraño parecido con su difunta esposa, Sasaya, quien había fallecido hacía 300 años. Aprovechando la ausencia de Galt mientras inspeccionaba la ciudad, uno de los 4 monarcas inició una rebelión. Aunque la sociedad se resistió ferozmente, cuando Galt regresó, descubrió que estaba muerta. Sollozó incontrolablemente en ese momento. Desde entonces, había vivido en soledad. Aunque muchos le habían sugerido que se volviera a casar, no podía amar a nadie más que a su esposa, así que rechazó todas esas ofertas. Nunca esperó que la heroína enviada a matarlo se pareciera exactamente a su difunta esposa, y realmente no quería pelear con ella. Ella estaba decidida a no rendirse, ya que hacerlo significaría que todos sus esfuerzos habrían sido en vano. Recientemente, había un sentimiento común en su país de que debían tratar a las mujeres y a los niños con amabilidad, y parecía estar ganando apoyo. Galt reconoció que sus esfuerzos no serían en vano. Al contrario, le estaba dando la oportunidad de elegir el camino correcto, ya que todavía era joven y debía disfrutar de su vida. En respuesta, ella cargó contra él, preguntándole por qué hablaba como si fuera su maestro, y declaró que debía prepararse para morir. Él contrarrestó su ataque fácilmente, pensando que era demasiado débil después de que ella perdiera el conocimiento. Supuso que probablemente estaría bien, pero si la dejaba allí, una manada de lobos seguramente la devoraría. Galt entonces llevó tanto a Selene como a Angélica a una aldea humana cercana. Le informó al padre de Selene que ella se había aventurado en territorio de monstruos y había sido derrotada. Aunque tenía algunas heridas, no eran graves. El padre de Selene expresó su gratitud a Galt por cuidarla y mencionó los rumores recientes de que los monstruos se habían vuelto menos violentos, lo que parecía ser cierto. Galt sintió el agradecimiento del hombre, y que aunque Selene había sido capturada por monstruos, no sería lastimada. Parecía que el conflicto entre humanos y monstruos estaba entrando en una nueva fase. Al salir de la aldea, Galt esperaba que ni los humanos ni los monstruos fueran completamente aniquilados. Después de todo, nadie quería presenciar la muerte de sus seres queridos, y llevar a la gente de vuelta a sus hogares era una tarea dolorosa para el rey demonio Galt. Angélica era la última persona a la que Galt quería enfrentarse. La visión de ella inconsciente le recordaba demasiado a su esposa. Sabía que Sasaya era diferente. Después de todo, ella tenía cuernos. Galt se dio cuenta de que no tenía sentido insistir en tales comparaciones. Después, Galt se teletransportó a la aldea donde nació Angélica, un lugar conocido como la cuna de muchos héroes famosos. Recordó que el padre de Angélica había fallecido hacía mucho tiempo, dejando que su madre la criara sola. Pensó que tal vez Angélica no debería haberse convertido en aventurera, y debería haber pasado más tiempo con su madre. Sin embargo, se reprendió rápidamente por esos pensamientos, dándose cuenta de que no tenía derecho a pensar de esa manera. Se acercó a la madre de Angélica. Galt se presentó y explicó que Angélica había sido derrotada en territorio de monstruos y que él la traía de vuelta. Cuando la mujer se giró para mirarlo, la alegría de ver a Angélica era evidente en su rostro. Galt se sorprendió cuando la vio, ya que se parecía notablemente a Sasaya. El nombre de la mujer era Reitia, y agradeció profusamente a Galt por traer a Angélica a casa. Galt no pudo evitar notar que Reitia se parecía a Sasaya incluso más que a Angélica. Reitia entonces le preguntó si algo andaba mal, y él se disculpó. Luego preguntó si era la hermana mayor de la heroína Angélica. Reitia respondió que Galt era muy amable, y que ella era, de hecho, la madre de Angélica. Galt pensó que no podía revelar su verdadera identidad, pero tenía sentido, ya que ella había tenido a Angélica antes de cumplir los 20. Reitia entonces le preguntó si él era el rey demonio. Dijo que podía saberlo por su frente y su barba. Galt deseó que no lo mirara con tanta curiosidad. A regañadientes, se presentó como Galt, pensando que su reputación como rey demonio estaba completamente arruinada.
Reitia se lo tomó con calma y lo invitó a pasar a tomar un té, ofreciéndose a prepararle una tetera de té de hierbas. Galt se quedó desconcertado. No lo habían tratado con tanta amabilidad desde que su esposa había fallecido, y Reitia, que se parecía tanto a Sasaya, lo estaba tratando con mucha calidez. Aceptó quedarse a tomar el té y luego le preguntó su nombre. Ella sonrió y dijo que se llamaba Reitia. Con cuidado, acostaron a Angélica en la cama. Mientras Reitia preparaba el té, se lo llevó a Galt. Le preguntó si le preocupaba que pudiera estar envenenado. Galt desestimó la preocupación diciendo que a un rey demonio no se le puede matar con veneno. Mientras ambos disfrutaban de su té, Reitia mencionó que, aunque muchas personas todavía hablan mal de los monstruos, ella creía que el rey demonio tenía un trabajo muy difícil, especialmente con los recientes cambios en las políticas. Galt le preguntó si estaba molesta porque él había derrotado a Angélica. Reitia señaló que, al fin y al cabo, el héroe y el rey demonio son enemigos naturales. Sin embargo, Galt había traído a Angélica de vuelta como todo un caballero, especialmente en comparación con algunos hombres humanos en los que no se podía confiar. Reitia sentía que Galt era mucho más fiable. Él pensó que, al igual que Sasaya, Reitia era amable con todas las razas, pero Galt se dio cuenta de que no podía compararlas, porque cada una tenía su propio encanto único. En ese momento, se dio cuenta de que estaba empezando a enamorarse de Reitia. Reitia le explicó que esperaba que Angélica recibiera una bendición de los ángeles, así que le había puesto ese nombre con ese deseo en mente. Sin embargo, su esposo había fallecido de una enfermedad repentina, y desde entonces, Angélica había querido volverse más fuerte para poder ser una aventurera. Galt entendió por qué Angélica estaba tan decidida. Ya no quería ser una carga. Podía identificarse con esa decisión, porque su propio padre, el anterior rey demonio, se había dedicado por completo a su trabajo. El padre de Galt había dejado su crianza enteramente en manos de su madre. Ella no solo tuvo que criarlo, sino también gestionar todos los asuntos de la corte. Galt esperaba que algún día ella pudiera disfrutar del resto de su vida, libre de las cargas que él le había impuesto. Reitia comentó que Galt podría tener razón, ya que Angélica era una buena niña. Galt no pudo evitar fijarse en los encantadores lunares que tenía cerca de la boca. Justo en ese momento, Reitia lo llamó en voz alta, sobresaltándolo. Galt se disculpó rápidamente, pero ella le preguntó por qué se disculpaba. Él respondió que no era nada y la animó a continuar con lo que iba a decir. Por dentro, pensó que ella podría haberse dado cuenta de dónde había estado mirando. Reitia entonces le preguntó si podía hacerle una pregunta, y cuando Galt asintió, le preguntó si Angélica tenía el potencial para convertirse en una heroína. La pregunta tan directa sorprendió a Galt, ya que no esperaba que le preguntara algo así. Reitia continuó, diciendo que si Angélica al menos pudiera alcanzar el nivel del rey demonio, comentó que Angélica debía de haber luchado bien, pero Galt, a quien su ataque no le había hecho ningún daño, estaba perfectamente. Añadió que, como madre de Angélica, naturalmente estaba preocupada por el estado de su hija. Al oír esto, Galt decidió dar su opinión sincera. Dijo que era cierto que Angélica tenía excelentes cualidades y una personalidad única, pero sus movimientos eran demasiado predecibles. Sentía que dependía demasiado del instinto en la batalla. Galt se dio cuenta de que necesitaba darle un ejemplo, tal como solía hacer durante las evaluaciones de desempeño de sus empleados. Continuó explicando que depender únicamente del instinto puede llevar a alguien hasta cierto nivel, pero que finalmente se topará con un muro. Aquellos con un sólido entrenamiento fundamental pueden superar esa barrera. Subrayó que, entre los aventureros más famosos de la historia, la mayoría se había entrenado mucho más rigurosamente que el promedio. Reitia estuvo de acuerdo, señalando que, como vivían en el campo, Angélica nunca había recibido un entrenamiento adecuado en esa área. Galt comentó que Angélica tuvo suerte de haberse topado con él, pero que no se sabía qué pasaría la próxima vez, así que necesitaba entrenar duro. Le resultaba difícil creer que había hablado tanto con Reitias. Continuó explicando que según los informes de sus subordinados, Angélica había estado evitando batallas solo para atacarlo directamente a él, buscando el camino más fácil para derrotar al rey demonio y hacerse un nombre rápidamente. Estaba desesperada por ganar fama en poco tiempo. Galt golpeó la mesa con la mano y dijo que si ella continuaba por ese camino, estaría en una gran desventaja. Instó a Reitia a asegurarse de que Angélica aprendiera los fundamentos y recibiera una educación adecuada. Pensó en cómo Angélica era la heroína y que algún día podría volver a luchar contra él. Cuando llegue ese momento, si ella ha mejorado, no podrá garantizar su seguridad. Reitia se rió y comentó que Galt parecía un profesor. Galt se disculpó inmediatamente por haber dicho eso. Reitia añadió que, además de su marido, Galt era el único que había mostrado tanta preocupación por su hija. Galt reflexionó sobre esto y dijo que era porque estaba destinado a luchar contra Angélica.
Si él resultara herido, ese sería su propio problema. Se acordó de su esposa, aquella que le había acariciado suavemente la cabeza y le había dicho que ya no necesitaba seguir viviendo solo para ella, sino que podía empezar una nueva vida. Galt contempló la idea de vivir para proteger a las personas importantes para él, no solo a sí mismo. Finalmente, recordó las últimas palabras de su esposa antes de fallecer. Justo en ese momento, Reitia puso su mano sobre la de Galt y le preguntó qué le pasaba. Pensó que nunca esperó volver a tener sentimientos como estos. Galt dijo que si Reitia estuviera triste, él también se sentiría desconsolado. Esperaba no tener que luchar contra Angélica otra vez. Y por eso le preguntó a Reitia si aceptaría ser su esposa. Reitia no reaccionó a la propuesta de inmediato. Galt continuó explicando que si se casaban, Angélica se convertiría en su hija, y ya no habría más motivos para el conflicto. La guerra entre humanos y demonios terminaría, permitiéndoles vivir en paz. Galt se dio cuenta de que la razón que dio era solo una excusa. Confesó que se había enamorado de Reitia a primera vista, y que quería hacerla feliz por el resto de su vida. Ya no había necesidad de excusas. Con una sonrisa amable, Reitia aceptó su propuesta. Embargado por la emoción, Galt le dio las gracias, pensando que su sonrisa le recordaba a Sasaya. Sin embargo, Reitia era única, la persona más especial para él. Después, tomó su mano y dijo, «Por favor, cuida de mí». Reitia respondió, «Por favor, haz tú lo mismo por mí». Cuando Galt volvió con su secretaria, Toluarina, ella se sorprendió y le pidió que repitiera lo que acababa de decir. Él le explicó que habría algunos cambios en la gestión. Primero quería que los guardias reales, que siempre montaban guardia mientras él dormía, fueran reasignados a otras tareas. Toluarina preguntó el motivo de esta petición. Galt respondió que iba a volver a casarse y que viviría en otro lugar. Toluarina se quedó atónita al oír esto. Toluarina comentó que volver a casarse le permitiría tener un sucesor. Apoyaba la decisión, pero sentía que era importante que él viviera en la casa de su nueva pareja. Galt estuvo de acuerdo, añadiendo que no sería apropiado que una humana viviera en el castillo del rey demonio. Toluarina se sorprendió aún más con esta afirmación. Galt continuó, explicando que si se corría la voz de que el héroe supuestamente había cambiado de bando, podría hacer que otros dudaran y buscaran nuevas alianzas. Toluarina le preguntó si estaba borracho. Galt afirmó que estaba completamente sobrio. Ella entonces le preguntó si se había enamorado de la heroína que había venido al castillo ese día, pero señaló que la chica solo tenía 15 o 16 años, lo que mancharía su reputación. Galt le suplicó que no lo mirara de esa manera, insistiendo en que no era lo que ella pensaba. Toluarina respondió que, a partir de ahora, no lo vería como un simple degenerado. Galt pensó que por fin empezaban a entender. Aclaró que la persona con la que quería casarse era la madre de la heroína. La expresión en el rostro de Toluarina cambió al instante, y él hizo un comentario al respecto. Ella entonces le preguntó si estaba seguro de no estar bajo la influencia de algún tipo de hechizo de confusión. Galt respondió que estaba completamente lúcido, insistiendo en que la mujer ya había aceptado su propuesta. Toluarina continuó preguntándole si de verdad la estaba escuchando. Galt anunció que humildemente le dejaría los asuntos restantes a ella. Ella comentó que nunca había oído hablar de que un humano y un demonio se casaran. Galt respondió que el amor podía superar cualquier barrera y que él cumpliría con sus deberes como rey demonio mientras establecía las reglas necesarias. Toluarina le dijo a Galt que esperara porque no había terminado. Pero en ese instante, él se teletransportó a la casa de Reitia. Cuando llegó, la encontró preparando la comida. Reitia lo recibió con una sonrisa amable, mientras Galt se sentía un poco incómodo llamándola por su nombre, habiéndola conocido apenas unas horas antes. Reitia mencionó que prepararía una porción extra para él. Galt echó un vistazo a su delantal y no pudo evitar pensar que su figura era como la de una diosa. Pero también se preguntó si vivir juntos de inmediato era una buena idea. Reitia llamó a Galt, preguntándole si había algún alimento que no pudiera comer. Él respondió que evitaba el agua bendita y cosas por el estilo. Reitia asintió, tomando nota mental de ello, y dijo que no sabía cuándo despertaría a Angélica, así que quería tener todo listo para la cena y esperaba que a él le gustara. Galt asintió y le sugirió que lo llamara Galt en lugar de Rey Demonio. En su corazón, pensó que preferiría que lo llamara Cariño, pero era demasiado pronto para eso. Reitia lo entendió y aceptó llamarlo Galt, añadiendo que era un nombre realmente genial. Galt recordó cuántos años habían pasado desde que alguien lo llamaba por su nombre de pila, y oírlo de sus labios se sintió maravilloso. Se ofreció a ayudarla con algo. Reitia sugirió que podía preparar las zanahorias y las cebollas. Él aceptó felizmente, diciéndole que se lo dejara a él. Mientras las pelaba, Reitia de repente lo elogió, diciendo que era muy hábil. Él respondió que a los ojos de un demonio no se les saltan las lágrimas fácilmente por cosas como las cebollas.
Reitia sonrió, diciendo que prepararía un plato más. En ese momento, Galt recordó la época posterior al fallecimiento de su esposa, Sasaya. En aquel entonces, cada momento de su vida lo dedicaba a sus deberes como rey demonio, hasta el punto de que había olvidado la paz y la calidez de un hogar. Este recuerdo despertó en él emociones indescriptibles. Al notarlo, Reitia le preguntó si las cebollas le estaban haciendo llorar. Galt se rió, secándose las lágrimas mientras respondía que solo se sentía conmovido. Cuando la comida estuvo lista, ambos se sentaron y empezaron a comer. Después de probar un bocado, Galt elogió el plato por su sabor suave y le preguntó si había usado sal. Reitia respondió que la comida sabía tan bien gracias a su ayuda. Galt la miró y pensó que nunca dejaría que su sonrisa se desvaneciera. Galt comentó entonces que ella parecía muy fuerte, lo cual tenía sentido ya que era la madre de una heroína. Pero Reitia añadió rápidamente que ella no era ni una aventurera ni una luchadora. Galt asintió levemente, dándose cuenta de que mantener una sonrisa radiante como la de Reitia era mucho más difícil que ser fuerte en el campo de batalla. Ella respondió que Angélica solía decirle lo mismo, pero que en su caso era más una crítica que un cumplido. Solía decir que era demasiado blanda, pero que esa era simplemente su personalidad, y que era un verdadero defecto, no algo digno de elogio. Galt pensó para sí mismo que, en verdad, no había nada que la diferenciara de una diosa. Reitia continuó, diciendo que Galt era fuerte tanto física como mentalmente, pero que su trabajo debía de ser muy agotador. Él estuvo de acuerdo, explicando que ser el rey demonio, tener que lidiar con montañas de asuntos políticos y encima, ser atacado por héroes en los peores momentos, no era nada fácil. Ella se disculpó y dijo que la próxima vez le enviaría un mensaje a su hija, diciéndole a Angélica que le avisara a Galt si quería venir a verlo. Ya que él iba a ser su padre, podrían surgir problemas a raíz de esta relación. Galt respondió que aún no podía evitar preguntarse qué diría Angélica sobre esto. Pensó que explicarle toda la historia a la heroína sería una tarea difícil que tendría que emprender. Consideró regresar al castillo para arreglar las cosas y luego volver aquí al día siguiente. Justo en ese momento, Angélica se despertó y entró en la habitación. Angélica alzó la voz diciendo que había logrado llegar hasta el rey demonio, aunque fue derrotada rápidamente. Sin embargo, juró que la próxima vez definitivamente lo haría someterse. Cuando vio a Galt sentado allí, se quedó atónita, pero aún así lo saludó cortésmente. Reitia se levantó y le preguntó a Angélica si quería cenar de inmediato o si prefería que le recalentara la comida. Angélica apartó la cara, sin mirar a Galt, y pidió primero un vaso de agua, con la esperanza de despertarse un poco, ya que todavía se sentía somnolienta. Galt notó que Angélica no había procesado del todo que él estaba realmente sentado frente a ella, pero decidió no prestarle mucha atención. Le dijo que escuchara con atención, ya que estaba a punto de revelar toda la verdad. Sintió que se veía un poco ridículo diciendo esto mientras sostenía una cuchara en la mano. Angélica preguntó con desconfianza si él había destruido todo el reino mientras ella estaba inconsciente e incluso había invadido su casa. Entonces Galt dijo que él y Reitia estaban casados. No hubo una reacción inmediata. Angélica se pellizcó el brazo y gritó, intentando despertarse para no tener que enfrentarse a esa extraña pesadilla. Reitia le aconsejó que se calmara, diciéndole que esto era real y pidiéndole que escuchara antes de reaccionar. Reitia le explicó que había decidido volver a casarse. Angélica sacudió a su madre por los hombros, preguntándose si la había manipulado u obligado, y le exigió que le dijera la verdad. Reitia respondió que no la había manipulado ni obligado en absoluto, y recalcó que Galt era una persona directa y un verdadero caballero. Sin embargo, Angélica no podía aceptar esto. Argumentó que él era el rey demonio, lo que significaba que estaba lleno de maldad y que bebía a diario la sangre de gente inocente. Galt respondió con calma que no era un vampiro. Angélica le gritó enfadada que se callara. Galt y Reitia se miraron, preguntándose si esto era solo una fase de rebeldía de Angélica. Angélica insistió firmemente en que su enfado no se debía a la rebeldía. Reitia la abrazó, tranquilizándola con suavidad y prometiéndole que nadie la estaba engañando, que realmente se había casado con Galt. Aún así, Angélica seguía sin creerlo. Reitia afirmó que si había algo en lo que más confiaba, era en su capacidad para juzgar el carácter de una persona. Galt admitió que era extraño, pero que se había enamorado de Reitia a primera vista, y que no había nada falso en esos sentimientos. Por eso se arriesgó a todo para pedirle matrimonio. Angélica se detuvo un momento y dijo que la persona con la que su madre decidiera casarse era elección suya. Entonces, Angélica se dio la vuelta y echó a correr, declarando que no lo aceptaría como su padre. Corrió a su habitación diciendo a todos que la dejaran en paz, e incluso pegó un papel en su puerta que decía: «Prohibida la entrada al rey demonio». Reitia sonrió, comentando que esta reacción era comprensible, y que todos en el lugar de donde venía Angélica seguramente se sorprenderían mucho.
Galt, con curiosidad, le pidió que le contara más al respecto. Reitia explicó que la gente tenía todos los motivos para pensar que esto era una broma cruel, pero que ella se mantendría optimista. Luego sugirió que volvieran a su cena. Durante la cena, Reitia comentó que Angélica no parecía oponerse a que ella se volviera a casar, sino que no estaba preparada para que Galt se convirtiera en su padre. Galt sintió que todo había sucedido demasiado de repente, y comentó que prefería tomarse las cosas con calma. Reitia sugirió que dejaran de lado sus preocupaciones y disfrutaran de la cena, creyendo que si no tenían hambre podrían pensar de forma más positiva. Él le agradeció el consejo y comenzó a pensar en cómo derribar lentamente las barreras. Se dio cuenta de que tenía que vivir por una sola razón, para que Angélica lo aceptara, y decidió que haría de ella su familia. Reitia entonces le preguntó si era la primera o la segunda vez que se casaba. Galt se preguntó si debía ocultarle estas cosas, ya que sentía que era una conversación bastante sombría. Confirmó que su esposa, Sasaya, había fallecido y que había estado viviendo solo desde entonces. Reitia sintió pena por él, diciendo que no podía imaginar el dolor de discutir constantemente con alguien, y que parecía que Galt había estado cargando con demasiado él solo. Él estuvo de acuerdo, diciendo que, aunque podría ser inapropiado decirlo, Galt sentía como si Sasaya lo estuviera empujando por la espalda cada vez que se encontraba con Reitia. Reitia asintió, diciendo que a ella tampoco le gustaría que la persona que ama viviera toda su vida sumida en la tristeza. Además pensó en su difunto esposo, dándose cuenta de que sería extraño si no lo reconociera, y creía que Galt no querría una mujer que olvidara por completo su pasado. Galt se lo imaginó y le preguntó por qué no se había vuelto a casar hasta ahora. Reitia respondió que era simple. Cuando su esposo falleció, Angélica era demasiado pequeña y tuvo que criar a su hija sola. Galt pensó para sí mismo que, aunque parecían similares, en realidad eran muy diferentes. Después de todo, él y Sasaya no tuvieron hijos. Reitia continuó, diciendo que desde entonces, hasta ahora, no había tenido espacio para el amor en su corazón. Galt se sintió turbado por su respuesta, incapaz de dejar de pensar en su belleza. Reitia prosiguió, diciendo que ahora creía que podía volver a amar, incluso mientras criaba a Angélica. Galt se dio cuenta de que si se casaba con ella, tendría que hacer felices tanto a Reitia como a Angélica. Le aseguró a Reitia que haría todo lo posible por ayudarla y cuidar de Angélica. Miraron el reloj y se dieron cuenta de que eran casi las 11:20. Reitia entonces comentó que ya era tarde y le sugirió que durmiera con ella en su habitación. Galt se sorprendió por su petición, sintiéndose un poco avergonzado y diciéndose a sí mismo que se calmara. Como ahora eran pareja, esto no debería ser extraño, aunque sus encantadores gestos lo conmovieron, le preocupaba perder el control. Se dijo a sí mismo que, como matrimonio viviendo bajo el mismo techo, dormir separados los haría sentir como extraños. Le tomó la mano y le preguntó si podía dejarlo dormir en la sala. Ella se preguntó si eso era realmente necesario. Galt pensó que era mejor para él dormir en la sala, ya que su prioridad en este momento era estar ahí para Angélica. A la mañana siguiente, Angélica se despertó y olió un agradable aroma flotando en el aire que le dio hambre. Se había saltado la cena la noche anterior por culpa de Galt. Todavía estaba pensando en cómo Galt había aparecido en su sueño. Cuando saludó a su madre, vio a Reitia con Galt. Él saludó a Angélica y le preguntó si había dormido bien. Angélica se escondió detrás de la puerta, mirando fijamente a Galt. Reitia entonces le preguntó si le dolía la cabeza. Galt intervino, diciendo que era bueno ver a Angélica despierta y que el desayuno era la base de una buena salud, aconsejándole que comiera bien. Angélica gritó, preguntando por qué a un rey demonio le importaría la salud de una heroína como ella. Reitia respondió que Galt se había levantado temprano solo para prepararle el desayuno a Angélica. Angélica replicó que ella no le había pedido que hiciera eso. Galt sugirió que tostaran pan juntos usando su magia de fuego. Angélica le exigió que dejara de llamarla por su nombre y que dejara de fingir ser su padre. Galt preguntó cómo debería llamarla. Ella respondió que debería llamarla heroína. Galt señaló que ni siquiera los padres adoptivos llaman a sus hijos por sus profesiones. Angélica gritó que tener un rey demonio como padre ya era suficientemente raro. Él respondió que si no iba a escuchar lo que decía, simplemente seguiría llamándola Angélica. Ella le dijo que hiciera lo que quisiera. Entonces Galt le preguntó qué tan tostado quería el pan. Ella respondió, diciéndole que no lo quemara. Él aceptó su petición, diciendo que entendía. Ella añadió que no debería decir su nombre sin motivo. Mientras comían, Reitia comentó que a Angélica parecía gustarle mucho la comida de Galt, lo que demostraba que se estaban llevando bien. Angélica se opuso rápidamente y le dijo que no dijera cosas así. Galt supuso que su estrategia de ganarse a Angélica por el estómago había tenido cierto éxito. Después, Galt le preguntó qué le había parecido el desayuno.
Angélica respondió que estaba bien, pero insistió en que no le hablara. Galt sintió que la situación parecía menos tensa que ayer. Cuando Angélica preguntó si podía ayudar con los platos, Galt se alegró mucho de oírlo y sonrió. Angélica, con curiosidad, preguntó por qué sonreía de esa manera. Él respondió que no era nada. Se dijo a sí mismo que él y Sasaya nunca habían tenido hijos, lo que le hacía sentir incómodo con la idea de tener una familia. Y ahora tenía una hija. Galt recordó que su propio padre había sido indiferente con su familia, y cuando Galt era niño, a menudo tuvo que consolarse a sí mismo durante mucho tiempo por todo lo que tenía que pedirle. Angélica revisó su equipo y se preparó. Galt le preguntó si iba a salir de aventuras otra vez, recordándole que estuviera en casa antes del atardecer. Luego le preguntó a dónde planeaba ir ese día. Ella se alteró y le dijo que no se creyera su verdadero padre solo por preguntarle a dónde iba. Galt le dijo que él era su verdadero padre, y su esposa asintió mientras ambos sonreían. Angélica preguntó por qué estaban tan felices. Ella explicó que, como había venido directamente al dominio de Galt, todavía quedaban algunas zonas por conquistar, por lo tanto, planeaba ir a la Torre de los Inmortales y a la Cueva de los Lamentos. Galt le informó de que ya no era necesario. Angélica se sorprendió al oírlo y preguntó por qué. Le explicó que después de volver a casarse con Reitia, las exigencias de los humanos cambiaron y firmaron una alianza, así que ya no había razón para seguir luchando, motivo por el cual había ordenado a todos que se retiraran. Entonces Angélica preguntó, ¿qué sentido tiene ahora ser una heroína? Galt respondió que, como él solo gobernaba sobre los demonios, Angélica aún podía luchar contra monstruos débiles y corrientes. Angélica se escandalizó, argumentando que era un desperdicio de su potencial que una heroína se viera reducida a luchar contra monstruos débiles. Galt replicó que, si ese fuera el caso, a una heroína se la podría llamar simplemente aventurera, y solo sería un título vacío sin un trabajo real que lo respaldara. Sintió como si no estuviera reconociendo el nuevo matrimonio real, y pensó que, como padre, debería estar apoyando y animando a Angélica. Continuó diciendo que el papel de un héroe es llevar la paz a la gente, lo cual era un ideal noble en sí mismo. Entonces, le sugirió que se uniera a la Orden de Caballeros del Reino, ya que ellos todavía luchaban de la misma manera que ella. Angélica pensó por un momento en unirse a la Orden de Caballeros. Galt estuvo de acuerdo con la idea, creyendo que le daría una vida cómoda y haría que su madre se preocupara menos. Parecía una buena opción para todos. Sin embargo, Angélica le gritó a Galt, declarando que él no entendía nada sobre ella ni sobre lo que significa ser una heroína, y que nunca lo entendería. Galt se sorprendió y se preguntó en qué se había equivocado. Reitia le aconsejó a Angélica que se disculpara, explicando que Galt no había dicho nada malo, pero Galt respondió que no estaba enfadado por la situación. Reitia comentó que las palabras de Angélica habían sido demasiado duras y que el ambiente pacífico y cálido había desaparecido. Angélica dijo que se iba, pero que volvería pronto. Después de que ella se fue, Reitia se disculpó con Galt por cómo su hija lo había tratado. Galt la tranquilizó, diciendo que estaba bien y que él podría haber reaccionado de la misma manera si de repente se viera en el papel de padre. Se dijo a sí mismo que tal vez había sido demasiado duro consigo mismo al tratar de conectar con esa hija suya. Reitia sugirió entonces que prepararan un festín para Angélica esa noche para celebrar el fin de la guerra entre humanos y demonios. Galt aceptó y se ofreció a ayudar. Pensó que Reitia era realmente una madre maravillosa y que él necesitaba esforzarse más, no solo para sentir que se había ganado el derecho, sino para convertirse en un verdadero esposo para Reitia y un verdadero padre para Angélica. Cuando fue a ver a su asistente, Toluaria, ella le preguntó si su nueva familia iba por buen camino o si ya se estaba desmoronando. Galt le dijo que no se metiera en los asuntos familiares de los demás, insistiendo en que solo había sido un pequeño desacuerdo. Pensó que necesitaba concentrarse más seriamente en su trabajo, así que le dijo que dejaran el tema y que preparara los documentos. Toluaria mencionó que los documentos eran las cartas de negociación de paz con el rey Masgenia que estaban siendo redactadas. Toluaria señaló que, en un momento como este, no tener un ministro de Asuntos Exteriores era muy inconveniente. Galt pensó por un momento, dándose cuenta de que el objetivo principal de los demonios siempre había sido matar humanos, por lo que nadie había pensado nunca en la diplomacia, y no tenían muchas opciones. Toluaria señaló a algunas personas y dijo que todos estaban trabajando al máximo, y que algunos comenzaban a colapsar por el exceso de trabajo. Galt se dio cuenta de que tarde o temprano había que establecer un ministerio de asuntos exteriores, y que debían enviar un mensaje a los señores demonio ordenándoles que dejaran de atacar a los humanos. Miró el reloj, solo para volver sus ojos hacia Toluaria. Ella notó la agudeza en su mirada y le preguntó si de verdad tenía tiempo para estar mirando el reloj mientras había trabajo que hacer.
Entonces Toluaria lo agarró por el cuello de la camisa, preguntándole si de verdad tenía tantas ganas de volver a su nuevo hogar. Galt respondió que le había prometido a su esposa que la ayudaría a cocinar, y luego preguntó en broma si Toluaria estaba celosa, ya que ella seguía soltera. Toluaria le preguntó a Galt qué demonios estaba haciendo y si quería salir en la primera plana del periódico al día siguiente. Galt se imaginó la escena y se disculpó rápidamente. Luego preguntó si podía irse a su hora. Ella continuó preguntando si planeaba irse a casa, solo mientras sus subordinados seguían trabajando horas extras, insinuando que si él se iba temprano, todo el trabajo tendría que dejarse para el día siguiente, y todos tendrían que irse a casa inmediatamente. Galt estuvo de acuerdo, diciendo que todos se irían a casa a la misma hora. Toluaria se emocionó, diciendo que ahora podría ir al concierto de su ídolo. Galt se dio cuenta de que ella tramaba algo. Explicó que debido al trabajo inesperado, había tenido que renunciar a comprar las entradas, pero por suerte, había un repartidor que podía comprar entradas para el mismo día. Le dio las gracias, y Galt solo sonrió y dijo que ya lo sabía. En su emoción, Toluaria se inclinó hacia él, diciendo que era fan de los ídolos indie, y se deshizo en elogios por estar agradecida de tener esa pasión tan única. Él simplemente le dijo que terminara su trabajo a tiempo. Ella insistió en que se encargaría, afirmando que esa era su verdadera fortaleza. Luego, se apresuró a volver a su trabajo. A las 5:30 de la tarde, Galt llegó a casa, donde Reitia lo recibió. Él se ofreció a ayudarla a preparar la cena y le preguntó si Angélica ya había vuelto. Reitia le respondió que Angélica solía llegar antes de las 7. Galt pensó para sus adentros que era genial. Aunque el ambiente de esa mañana había sido un poco tenso, su plan de conquistar a Angélica por el estómago parecía funcionar a la perfección. La estrategia de impresionarla con comida deliciosa seguía según lo planeado. Él y Reitia prepararon la comida para ponerla en la mesa, pero cuando dieron más de las 7, Angélica todavía no había regresado. Galt fue a la posada con una mirada amenazante y preguntó si Angélica estaba allí. Los aventureros, aterrados, se preguntaron si aquello era una señal de invasión. Galt miró a un hombre que estaba cerca, y el hombre respondió que no la había visto. Galt entró en la posada, y los aventureros especularon si sería un demonio buscando a una heroína para capturarla y matarla. Galt se acercó al hombre que trabajaba allí. El hombre, claramente aterrorizado, dijo que la heroína no había llegado, y que una niñita no supondría ninguna amenaza para alguien tan fuerte como Galt, sobre todo si buscaba acabar con la vida de alguien. Furioso, Galt agarró al hombre por el cuello y le espetó que estaba buscando a su hija para llevarla a casa, incluso en una situación como esta. El hombre se preguntó cómo sería la hija de un demonio. Galt salió corriendo de la posada de inmediato, apresurándose a encontrar a Angélica. Un rato antes, él y Reitia habían estado sentados a la mesa esperando a Angélica. Reitia, divertida, le preguntó si su hija se había escapado de casa, recordando que ella misma lo había hecho algunas veces de niña, aunque no creía que Angélica fuera a hacer algo así ahora. Galt pensó que, si podía confiar en su vínculo familiar, entonces no les había dicho nada malo a ninguna de las dos. Sin embargo, si Reitia pensaba que Angélica podría haberse escapado, decidió que iría a buscarla. Le preguntó a Reitia si podía decirle a dónde podría haber ido Angélica. Reitia se disculpó y dijo que podría estar en cualquier parte de la ciudad. Él comentó que sería extraño que un padre se sentara a esperar a que su hija volviera a casa sin buscarla. Así que definitivamente saldría a buscarla, tanto si ella lo reconocía como su padre como si no. Mientras corría para encontrarla, Galt reflexionó que los sentimientos no podían resolverse solo con palabras, y que las relaciones familiares eran mucho más complicadas. Justo en ese momento, una mujer jadeó, llamándolo demonio. Él se detuvo y le preguntó si había visto a una heroína por la zona. La mujer negó con la cabeza. Galt se disculpó de inmediato por haberla abordado así y le ofreció unos pasteles que había preparado. Ella le dio las gracias, comentando que los dulces tenían una pinta muy mona. Mientras se iba, la chica le dijo a su amiga que parecía que los demonios también podían ser amables, y sugirió que volvieran a la posada a disfrutar de los postres. De repente, Galt se acordó de las amigas de Angélica, y decidió invocar a Selene en su casa. Cuando Selene lo vio, hizo una reverencia y le agradeció por haber venido, preguntándole el motivo de su visita. Él le preguntó si sabía dónde estaba Angélica, ya que casi se había pasado la hora de que volviera a casa. Selene se dio cuenta de que la ropa de Galt estaba sucia, pero él respondió que era porque había estado buscando a Angélica entre los arbustos. Añadió que como padre novato, era vergonzoso no saber a dónde iba su hija. Entonces, Selene lo invitó a pasar a su habitación, explicándole que Angélica estaba escondida allí. Cuando entraron en la habitación, Angélica le preguntó a Selene por qué había traído a ese rey demonio. Selene respondió que Galt le había preguntado dónde estaba, así que simplemente lo trajo hasta allí. Angélica protestó,
recordándole a Selene que le había prometido no decirle a nadie que estaba allí. Selene dijo que, aunque la mataran por ello, decirle que Angélica no estaba en casa significaría que ella quería que sufriera las consecuencias. Angélica le dijo que al menos debería sentirse un poco arrepentida. Selene respondió que el rey demonio de verdad se preocupa por ella desde el fondo de su corazón. Galt le agradeció a Selene su apoyo, y ella respondió que no era para tanto. Mientras él se acercaba a Angélica, ella apartó la cara. Galt no estaba seguro de cómo manejar la situación, pero sabía que tenía que enfrentarla. Se arrodilló y le preguntó por qué no había vuelto a casa. Si tan solo les hubiera avisado, no habrían estado sin saber que Angélica estaba en casa de Selene. Le insistió en que regresara, sobre todo porque la cena ya estaba lista. Cuando Angélica permaneció en silencio, Selene tomó suavemente su rostro y le preguntó si de verdad estaba mirando a Galt. Le señaló que él era alguien que genuinamente se preocupaba por ella. Los héroes no deben ignorar las intenciones del enemigo, deben actuar con responsabilidad. Galt sintió que, aunque eran amigas, Selene parecía haber asumido el papel de una hermana mayor protectora para Angélica. De repente, Angélica gritó que el rey demonio no era su padre. Galt pensó que tenía razón. Estaba absolutamente seguro de ello. Angélica continuó explicando que su grupo había salido a luchar contra el rey demonio el día anterior, y cuando despertó, descubrió que el rey demonio se había convertido en su padre, lo cual se sentía como una pesadilla. Le habían dicho que los héroes ya no eran necesarios, dejándola confundida sobre qué hacer y si siquiera podía quedarse en esa casa. Selene le gritó, llamándola idiota. En respuesta, Angélica se acurrucó en un pequeño rincón, gimoteando que le dolía. Luego mencionó que el báculo de Selene se había aprovechado de ella. Selene comentó que se necesita ser una persona valiente para ser un héroe, y en ese momento, Angélica se sintió avergonzada. Añadió que no era solo el rey demonio, sino que incluso Reitia estaba triste por su presencia. Galt le dijo a Angélica que le había preparado algo de comida, asegurándole que no la tocaría y que esperaría a que volviera a casa. Angélica respondió que, si bien podía huir del rey demonio, eso también entristecería a su madre. Una ola de tristeza invadió a Galt, esperando que ella no huyera de él. Angélica regañó a Selene, diciendo que estaba mal usar su preciado báculo en su contra. Selene respondió que no le importaba, e incluso le parecía divertido. Angélica insistió en que Selene no debería sentirse feliz por hacer eso. Luego, le dijo a Galt que solo volvía por su madre, ya que no quería preocuparla. Galt dijo que él también estaba preocupado, pero que se sentía aliviado de que estuviera a salvo. Se prepararon para salir de la casa, y mientras daban un paso afuera, Selene apartó a Galt y le susurró al oído, diciéndole que cuidara bien de Angélica, y lo llamó su padre. Galt asintió, y sintió una luz brillar en su corazón al oír sus palabras. Usando magia de teletransporte, Galt los llevó rápidamente de vuelta a casa. Cuando llegaron, Angélica expresó su incertidumbre sobre qué decirle a su madre. Galt sugirió que una disculpa sincera sería un buen comienzo. Debería admitir su error y seguir adelante, tal como las organizaciones manejan los escándalos. Ella replicó, diciéndole que no la comparara con un escándalo corporativo, porque como heroína tenía la obligación de devolver los favores, y le agradeció el consejo. Le dio las gracias y dijo que ahora se sentía mejor. Mientras ella lo miraba, los postres que él tenía en las manos cayeron al suelo. Cuando él retrocedió, ella preguntó por qué se estaba alejando. Él explicó que no estaba acostumbrado a situaciones como esta. Ella señaló que había tirado la comida. Él explicó que esos eran los postres que Reite había hecho para después de la comida y que planeaba usarlos como carnada para hacerla salir. Angélica preguntó qué tan infantil creía que era. Abrió uno de los postres para probarlo y declaró que la comida de su madre era la mejor. Luego, sugirió que se dieran prisa en entrar porque quería comer la comida que su mamá preparó. Cuando entraron en la casa, encontraron a Reitia esperándolos. En un momento emotivo, Reitia abrazó a Angélica con fuerza. Galt reflexionó que la relación entre él y su hija aún no estaba arreglada, pero Reitia parecía genuinamente feliz. Mientras se sentaban a cenar, Angélica le comentó a Galt que comía demasiado, habiendo comido lo suficiente para 3 personas. Él respondió que era normal para él, pero que la comida en el plato de ella no parecía suficiente. Ella se opuso, diciendo que no era una cantidad excesiva como la de él. Él mencionó que todavía tenían muchas sobras y se preguntó si Angélica estaba cuidando su peso, preguntándole si estaba a dieta. Ella le gritó que se callara. Él pensó para sí mismo que eso también estaba bien. 3 días después del incidente, Galt, su familia y Toluarina fueron a la sala del trono del reino de Masgenia. Toluarina saludó al rey y anunció la presencia del rey demonio, Galt. El rey preguntó si el anuncio previo de un pacto de no agresión era cierto. En efecto, no había ninguna treta ni engaño. Todo era exactamente como se indicaba en el documento. En otras palabras,
Dado que el rey demonio se había vuelto a casar con la madre de la heroína, ya no tenía intenciones hostiles hacia el mundo humano donde vivía su nueva familia. El rey aceptó este acuerdo. Cuando preguntaron cómo se habían enamorado, Reitia contó con alegría que su hija acababa de perder un combate contra Galt, y que fue él quien la llevó a casa después. Fue en ese momento cuando le propuso matrimonio, y fue como amor a primera vista. Su sinceridad le llegó al corazón, llevándola a aceptar el matrimonio. El sacerdote informó al rey de que no encontró ninguna señal de que Reitia estuviera siendo controlada. Estaba completamente consciente y en su sano juicio. Angélica comentó que al principio sentía que estaba viviendo en un infierno, pues ser una heroína y tener al rey demonio en su casa era una agonía. Sin embargo, vio que su madre era feliz, así que Angélica empezó a preparar la segunda boda de su madre. Después de hablar con el rey demonio, se dio cuenta de que era una persona directa y creyó que nunca haría nada para poner triste a su madre. El rey les agradeció a Angélica y a Reitia por su valentía, y comentó que su batalla había terminado. Como jefe de la nación, firmaría el tratado de no agresión y estrecharía la mano del rey demonio, declarando que el reino entraría oficialmente en un estado de no agresión con los demonios. Galt creía que el conflicto entre humanos y demonios por fin había terminado, y con esta paz podría convertirse en un hombre de familia más atento. Sin embargo, se sentía triste porque Angélica todavía no le permitía entrar en su cuarto. Incluso había pegado una nota que decía que si lavaban su ropa junto a la del rey demonio, lo destruiría. Lo que decepcionó mucho a Galt. Pensó que convertirse en padre sería un camino difícil. En el baño, Reitia y Angélica se estaban bañando juntas. Reitia le preguntó hacia Angélica si quería que le lavara el cabello. Angélica respondió que no hacía falta, pero Reitia insistió y comenzó a lavarle el cabello. Comentó que había pasado mucho tiempo desde que se bañaron juntas, y notó lo mucho que Angélica había crecido, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Reitia sintió una inmensa felicidad al darse cuenta. Entonces, Angélica le preguntó si había madurado por lo que ella le había dicho esa tarde. Reitia abrazó a Angélica y le explicó que su felicidad no venía de Galt, sino de tenerla a ella. Siguieron disfrutando de su baño juntas. Más tarde, Galt le preguntó a Mona Angélica si quería ir con él a la montaña. Ella se negó rotundamente y le exigió que no se llamara a sí mismo su padre. Galt se sintió decepcionado por su respuesta, pero no se desanimó y siguió con su plan. Le preguntó por qué se negaba, señalando que el paisaje era precioso y que sería una excelente oportunidad de entrenamiento para aventureros, lo que además podría ayudarla a adelgazar. Angélica replicó enfadada que parecía que estaba buscando pelea e insistió en que no estaba gorda. Justo entonces, Reitia se unió a ellos y preguntó si pensaban ir a la montaña. A ella le pareció una idea maravillosa y se ofreció a acompañarlos. Angélica, a regañadientes, aceptó ir. Galt se sintió animado por su entusiasmo. Les recordó que la montaña que planeaban escalar era un lugar peligroso, conocido por su terreno traicionero. Sugirió que la excursión familiar de alpinismo tendría que esperar a otra ocasión. Reitia pareció decepcionada, pero se quedó esperando la próxima oportunidad. Angélica cuestionó el razonamiento de Galt, afirmando que ella todavía no había dicho que iría. De hecho, la montaña se llamaba la Cuchilla Celestial, y había una leyenda sobre una espada cerca de la cima, que se decía que había pertenecido a un ángel. Hasta el día de hoy, nadie la ha encontrado jamás. Reitia comentó que esa montaña parecía perfecta para Angélica, ya que estaba relacionada con los ángeles. Galt hizo un comentario sobre la heroína, diciendo que con un nombre así, la existencia de la espada no podía ser una coincidencia. Definitivamente era cosa del destino. Angélica le preguntó si eso era verdad. Cuando Galt lo confirmó, ella decidió que quería ir a comprobarlo por sí misma. Entonces le recordó a su subordinada que tenían que enviar a alguien a la montaña para asegurarse de colocar una buena espada allí. Dijo que esto debía hacerse junto con los preparativos para la excursión. Toluarina respondió que ese día tenía un concierto, así que tendría que irse a tiempo. Galt dijo que eso no le servía de nada, puesto que ya estaban de camino a la montaña. Señaló hacia la Cuchilla Celestial y comentó lo alta que era la montaña, disfrutando del aire fresco. Angélica le gritó que no era tan increíble como él decía, y que todo era una auténtica locura, que a pesar de ser una aventurera, seguía siendo una chica, y que debería tener en cuenta sus sentimientos. Añadió que este lugar era territorio de monstruos, y se preguntó qué sentido tenía que un ángel dejara una espada aquí. Aunque era de mañana, el lugar estaba sombrío y nublado, y a lo lejos se oían los extraños graznidos de los pájaros. Preguntó si de verdad esa montaña era el tipo de lugar donde un ángel abandonaría una espada. Galt respondió que los ángeles también cometen errores, lo que podría explicar por qué una espada legendaria fue abandonada aquí. Sugirió que, como la espada estaba íntimamente ligada a un ángel, era posible que los monstruos ni siquiera pudieran tocarla. Angélica admitió que Galt tenía razón.
ya que era más probable encontrar armas raras en lugares lúgubres que en sitios tranquilos. Galt se sintió aliviado de que le creyera. Entonces él se refirió a sí mismo como papá y animó a Angélica a avanzar, prometiendo que la seguiría. Ella le exigió de inmediato que dejara de llamarse de esa forma. Galt pensó que esta era una oportunidad para demostrarle que podía ser un padre digno, y esperaba que ella poco a poco se sintiera más cómoda con él. Mientras continuaban, él comentó sobre el aire fresco, diciendo que podría disipar la tensión en el corazón. Angélica respondió que su corazón claramente seguía insensible. Al ver las flores que florecían a lo largo del camino, él las señaló, pero a Angélica le parecieron asquerosas, y le preguntó si no creía que podrían perderse. Galt se preguntó si se había equivocado de lugar. Angélica replicó que era bastante lento para entender, y que lo mejor sería que la llevara a un lugar seguro en ese mismo instante. Justo en ese momento un guiberno pasó volando. Angélica gritó que era una bestia demoníaca. Le preguntó a Galt si no podía detenerla, ya que él era el rey demonio. Galt lo negó, explicando que solo era un guiberno, un monstruo de bajo nivel, así que tendrían que encargarse ellos mismos. De pie al borde de la montaña, se prepararon para un enfrentamiento, pero cuando el guiberno se abalanzó para atacar, hizo que Angélica perdiera el equilibrio y cayera al profundo barranco que había debajo. Galt corrió y la agarró de la mano, poniéndola a salvo, y le preguntó si estaba bien. Angélica parecía preocupada, pero le aseguró que sí lo estaba. Él le advirtió que si se hubiera caído desde allí, le habría sido difícil salvarla. Ella entonces mencionó que el rey demonio la había salvado. Él le recordó que, además de ser el rey demonio, también era su padre. Ella sonrió y asintió, diciendo que solía pensar que él tenía una actitud fría, pero ahora parecía que la distancia entre él y su hija se había acortado un poco. Luego dijo que iba a lanzarse al ataque y le pidió su apoyo. Él respondió que podía dejárselo a él, decidido a que nadie pudiera amenazar a su hija. Mientras Angélica se preparaba para atacar al guiberno, Galt usó su poder para crear una explosión que lo golpeó. Angélica salió despedida hacia atrás y gritó que estaba haciendo trampa. Él replicó que solo era magia de explosión, similar a la que había usado cuando luchó contra su grupo, aunque se dio cuenta de que, en realidad, nunca había usado sus poderes contra ellos. Ella decidió ignorarlo y continuó atacando a los monstruos, diciéndole a Galt que no interfiriera. Él sintió que la distancia entre ellos volvía a crecer. Después, se sentaron a almorzar. Mientras comía, comentó que era tal como esperaba de Reisia. Su cocina era increíble. Comía con tanto entusiasmo que Angélica tuvo que comentar sobre su apetito. Añadió que no creía que la comida mereciera tantos elogios, y luego preguntó si alguien le había preparado un almuerzo para llevar alguna vez. Él respondió que, por su trabajo, a menudo comían fuera, y que su esposa no era muy buena cocinera. Angélica se disculpó por sacar un tema inapropiado. Él le preguntó por qué se disculpaba, explicando que nada dura para siempre y que las despedidas son inevitables. No creía en ocultar el pasado. Después de todo, fue él quien lo mencionó. Pensó que estrechar lazos con la heroína y compartir un almuerzo juntos era una prueba de las maravillas del destino. Se fijó en el pan relleno de carne, que tenía una mezcla dulce y salada realmente deliciosa. Angélica estuvo de acuerdo, diciendo que era la especialidad de su madre y que era un excelente aperitivo para acompañar con alcohol. Él respondió que sonaba bien, pero le recordó que tendría que esperar otros 5 años para beber. Angélica le dijo que ya verían eso en 5 años. Terminó de comer y se levantó, perdido en sus pensamientos por un momento. No podía imaginar lo que depararía el futuro. Cuando notaron que se acercaban más monstruos, comentó que aquello se parecía menos a escalar una montaña y más a adentrarse en una mazmorra. Le dijo a Angélica que en el infierno solían disfrutar de los hermosos paisajes, las mariposas y las libélulas sepultureras. Angélica explicó que esas libélulas eran venenosas, y Galt se movió inmediatamente para luchar contra ellas. Ella le pidió una vez más que no la llamara su hija. Él asintió. Se abalanzó sobre los monstruos con su espada, diciendo mientras luchaba que, como su nombre era demasiado largo, podía acortarse en la batalla. Él estuvo de acuerdo, pensando que haría todo lo posible por lo que estaba por venir. Mientras luchaban contra los monstruos, comentó que era difícil. Entonces, descubrieron un cofre del tesoro. Galt notó que este cofre era bastante ágil. Angélica corrió emocionada a abrir el cofre, encantada de haber encontrado uno en un lugar como este. Galt le recordó que estaban en medio de una batalla, así que debía centrarse en la tarea que tenía entre manos. Pensó en sus subordinados y en dónde habrían preparado una caja vieja. Angélica se preguntó si contenía leyendas que nadie había heredado y que tal vez por eso estaba aquí. Galt pensó para sí mismo que Angélica todavía creía en esas historias. Entonces ella desenvainó su espada, y Galt le dijo que tuviera cuidado. Se giró y blandió su espada, despachando fácilmente a un monstruo. Exclamó que era increíble, que esta espada era más hermosa que ninguna que hubiera usado antes,
y que creía completamente la historia de que había sido creada por un ángel. Galt comentó que era una recompensa digna por sus esfuerzos al escalar esta montaña. Ella negó con la cabeza y le dijo que no había sido solo gracias a su esfuerzo, sino que fue gracias a su trabajo en equipo que pudieron tener éxito. Le dio las gracias por eso e incluso le extendió la mano para estrechársela. A Galt le sorprendió oírla llamar los compañeros de armas. Le estrechó la mano, diciendo que era natural ayudar a su propia hija. Sin embargo, sintió que todavía había algo un poco incómodo en todo aquello. Ella dijo que tenían que volver por donde vinieron para llegar a casa. Él comentó que sería difícil y le preguntó cómo se sentía al respecto. Ella le restó importancia a su preocupación, diciendo que no era tan débil y que estaba lista para partir. Él pensó que, a pesar de su juventud, estaba muy bien entrenada y tenía una cualidad admirable. Sintió que tenía que esforzarse para ser digno del fuerte espíritu de Angélica. Aceptó continuar el viaje como todo un caballero mientras se dirigían a casa. Le expresó su gratitud por su perseverancia, reconociendo que era una verdadera heroína. Ella respondió que, aunque tenía una buena arma, casi había muerto en el camino de regreso y no podía seguir más. Él la tranquilizó diciéndole que, con la ayuda de la magia de teletransportación, podrían regresar al instante. Ella se sorprendió y preguntó si era ella la que había olvidado que él podía usar magia de teletransportación. Ella replicó que había luchado al borde de la muerte en el camino de vuelta, pero él admitió que en realidad era él quien lo había olvidado. «¡Te voy a destruir!», le gritó mientras blandía su espada con furia. Él le advirtió que no la blandiera tan imprudentemente porque era peligroso. Ella replicó que se había esforzado al máximo y lo llamó el peor. Él pensó que con todo esto, sentía que estaba dando un paso adelante y 3 atrás con su hijastra. Al oír el alboroto, Reitia abrió la puerta, les dio la bienvenida y preguntó qué había pasado. Finalmente, Galt se reunió con Toloarina, quien comentó que estaba segura de que su viaje de alpinismo con Angélica había ido sobre ruedas. Sin embargo, dejó eso de lado y le recordó a Galt algo que habían olvidado discutir, señalando que él tampoco estaba libre de culpa. Galt respondió que, pasara lo que pasara, siempre sentía que no era lo suficientemente bueno. Toloarina sugirió que si Galt tenía tiempo para sentirse de lado, debería centrarse en el trabajo, especialmente porque su carga de trabajo estaba aumentando debido al reciente pacto de no agresión. Él respondió que no se podía evitar, ya que el amor es algo que a menudo florece inesperadamente. Ella señaló que al menos debería planear visitar a su familia, o tal vez tener una boda. Él reflexionó sobre la posibilidad de visitar a la familia y la idea de una boda. Toloarina entonces le preguntó si se había olvidado de esas cosas hasta ahora. Al día siguiente, habló con Reitia. Reitia le preguntó a Galt si le gustaría visitar a su familia. Mencionó que sus padres se habían mudado a las colinas de un pueblo portuario, donde disfrutaban juntos de un feliz retiro. Galt sugirió que los visitaran en su próximo día libre y le pidió a Reitia que llevara también a Angélica. Reitia explicó que el sueño de sus padres era vivir en un lugar con vistas al mar. Cuando se casó por primera vez, le dieron su casa en el campo y luego se mudaron más cerca de la costa. Galt expresó su admiración pensando que era un sueño maravilloso. Angélica se burló de él, diciendo que parecía tan nervioso como alguien en una cita para un matrimonio arreglado. Él reflexionó que cualquiera estaría nervioso en una situación así, y se preguntó qué diría si tuviera que confiarle su hija y su nieta a alguien como el Rey Demonio. Galt pensó en el siguiente paso y se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, tenían que aceptarlo como el nuevo esposo de Reitia. De lo contrario, ella se pondría triste. Angélica mencionó que su abuelo era muy terco y su abuela muy estricta, deseándole suerte para dar la noticia sobre el nuevo matrimonio. Galt se sintió un poco ansioso ante la perspectiva. Finalmente, conocieron a la familia de Reitia. Su madre saludó a Galt llamándolo Rey Demonio y le preguntó si le parecía bien. Se presentó como Sestina y a su esposo como Vaindi. Galt se presentó como el Rey Demonio de Masgenia y les ofreció algo de comer que pensó que les gustaría. Se dio cuenta de que era la primera vez que los conocía, pero Vaindi no parecía feliz de verlo. Reitia tranquilizó a Galt, diciéndole que estaba bien y que no había necesidad de ser tan formal. Se disculpó por Vaindi, diciendo que podía ser un poco difícil al principio. Galt explicó humildemente que había venido a pedirle su bendición para volver a casarse con Reitia, recalcando que este era su segundo matrimonio. Se preguntó si debería mencionar sus sociedades, pero dudó, temiendo que mencionarlo pudiera complicar las cosas. Sestina entonces mencionó a la difunta esposa de Galt, que falleció durante la guerra, reconociendo que debió de ser un momento difícil para él. Galt se dio cuenta de que ya conocían su pasado. Sestina expresó que sentía una conexión similar con Reitia como la que él tuvo con su antigua esposa, y no dudó en preguntar si él quería casarse con Reitia o si ella estaba malinterpretando las cosas. Galt respondió que continuaba cumpliendo con sus deberes como Rey Demonio
y se esforzaba cada día para estar más cerca de su familia. Pensó para sí mismo que Sestina parecía aterradoramente aguda y perceptiva, lo que sugería que podría haber sido investigado. Sestina permaneció tranquila y perspicaz, sin dejar que él bajara la guardia. Ella comentó que todo estaba perfectamente bien. Galt expresó su gratitud, diciendo que haría todo lo posible y que creía poder traerle la felicidad a Reitia y Angélica. Pensó que sus ansiedades eran solo preocupaciones innecesarias. Sestina entonces dijo que tenía una pregunta importante para él. Después de tomar un sorbo de té, la invitó a que preguntara sin rodeos. Cuando ella le preguntó si tendría algún problema en tener hijos con Reitia, de repente escupió el té. Sestina le preguntó si le disgustaba el tema de los hijos, y él respondió que había sido todo muy repentino, disculpándose porque el té había manchado la ropa de Baindi. Reitia le dijo a Sestina que estaba realmente sorprendida tanto por la reacción de Galt como por la suya propia. Sestina comentó que Reitia parecía realmente despreocupada, y sugirió que ambos deberían pensar en ello ya que habían decidido volver a casarse. Ella razonó que hacerlo era bastante lógico. Angélica pensó que alguien cercano se estaba atragantando. Sestina le aseguró que si Reitia y Galt no querían tener hijos, entonces no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, las circunstancias eran diferentes ahora, y si llegaran a tener un hijo, eso podría poner a Angélica en una situación distinta. La forma en que Galt cuidaría de su propia sangre en comparación con una hijastra probablemente sería diferente. Reitia afirmó rotundamente que no pasaba nada, y que Galt no cambiaría la forma en que los cuidaba. Sestina les recordó que Angélica era su nieta, y que su felicidad estaba directamente ligada a estas circunstancias, razón por la cual estaba dispuesta a hacer tantas concesiones. Galt pensó que, en comparación con la primera vez que se conocieron, él y Angélica habían llegado a aceptarse mucho más fácilmente. Sin embargo, eso era de esperarse, ya que nunca habían hablado de temas tan delicados. Mientras Galt sentía una extraña sensación de tristeza, Baindi lo retó de repente a un duelo. Estaban de pie, uno frente al otro, y Galt recordó las palabras anteriores de Baindi, que daban a entender que no reconocía su matrimonio. Galt preguntó si podían resolverlo pacíficamente si había alguna duda sobre él. Sugirió que lo discutieran abiertamente. Baindi le respondió que hablaba demasiado, que cuando un hombre lanza un desafío es para pelear. Reitia no pudo evitar reír, pues su padre le pareció bastante divertido. Galt notó una marcada diferencia en la energía de ambos. Reitia le aseguró a Galt que, aunque su padre parecía a punto de explotar, no tenía que preocuparse. Lo animó a ver este desafío como una prueba, enfatizando que necesitaba luchar para ganar la mano de la princesa. Galt vio esto como una prueba, en la que Baindi lo desafiaba con confianza. Sin embargo, se preguntó qué pasaría si Baindi era mejor de lo que imaginaba. Galt juró que lo daría todo, y Reitia lo animó a dar lo mejor de sí. Galt llamó a Angélica, explicándole que esta pelea no era solo por la princesa, sino también por ella, porque iba a ser parte de su familia. Con frialdad, Angélica le insistió que lo diera todo. Entonces, Baindi se abalanzó sobre Galt para atacar, pero Galt esquivó el golpe con facilidad y con solo un ligero toque, mandó a Baindi de bruces al suelo. Galt se dio cuenta rápidamente de que Baindi era más débil de lo que esperaba, lo que le llevó a preguntar si el combate ya había terminado. Baindi se levantó, insistiendo en que no había terminado y que estaba en perfectas condiciones. Galt pensó que Baindi era el tipo de persona que nunca se rinde. Sin dudarlo, Baindi se lanzó contra Galt, desatando un golpe poderoso. Galt sintió el dolor del ataque y notó la sorprendente fuerza que había detrás. Sospechó que Baindi estaba fingiendo, intentando parecer fuerte. Baindi le advirtió a Galt que no lo subestimara, declarando que había herido su orgullo. Luego lo retó a que atacara en serio. Galt se negó rotundamente, diciendo que no se rebajaría a ese nivel. Justo en ese momento, Angélica se interpuso entre ellos, gritando que ya era suficiente. Baindi le exigió a Angélica que se apartara, pero ella respondió que podía ver que estaba enfadado, e insistió en que tenía que parar. Galt escuchaba, preguntándose si Baindi estaba en un estado en el que no podía dejar de pelear. Pensó que Baindi era como alguien de un clan obsesionado con la batalla, quizás maldecido con una sed de combate. Angélica comentó que parecía que Galt estaba imaginando algo extraño, pero que no era así en absoluto. Angélica explicó que su abuelo una vez soñó con convertirse en un aventurero, pero ese sueño nunca se hizo realidad porque todos a su alrededor se opusieron. Galt se dio cuenta de que Baindi había renunciado a esa aspiración hacía mucho tiempo. Angélica continuó, diciendo que su abuelo se convirtió entonces en un funcionario de gobierno de confianza, aunque no era lo que él quería originalmente. Sin embargo, ver a su nieta convertirse en una heroína había reavivado sus emociones. Galt se acercó a Baindi y le habló. Expresó que entendía el orgullo que siente un abuelo al ver a su nieta alcanzar los sueños que él una vez anheló.
Galt admitió que no era fácil de aceptar, pero explicó que así es como funciona el corazón humano. Ayudó a Baindy a ponerse en pie, y una vez que Baindy estuvo estable, comentó que el señor de los demonios volvía a actuar de forma más humana. Angélica tranquilizó a su abuelo, diciéndole que no se preocupara. Le explicó que incluso si tuviera un hermanito o hermanita, el señor de los demonios seguramente se rompería la cabeza por tratar a sus hijos con justicia. También señaló que ese hermano sería el hermano menor de la heroína, y como heroína, era su deber asegurarse de que su hermano se convirtiera en una persona excepcional. Si ellos quisieran, incluso podrían convertirse en un señor de los demonios en el futuro. Galt comentó que eso era justo lo que se esperaba de una heroína, siempre pensando en ayudar a su hermano a ser grande, y la llamó una heroína de héroes. Angélica se sorprendió por el elogio de Galt, diciéndole que estaba siendo demasiado formal y no pudo ocultar su sorpresa ante su reacción emocional. Galt miró a Angélica y vio que se había convertido en una joven respetable. Como respuesta, Angélica se rió y dijo que no recordaba que él la hubiera criado. Reitia entonces les preguntó a sus padres si lo entendían, enfatizando que la familia se estaba llevando muy bien. Sestina les aseguró que no había necesidad de preocuparse, suponiendo que Reitia solo quería que todos vivieran como quisieran y prometiendo que haría todo lo posible por dar la bienvenida a su nuevo hijo. Con un tono alegre, agarró la mano de Baindy, declarando que ella se encargaría de él. Baindy entonces se volvió hacia Galt y le dijo que su batalla aún no había terminado. Mientras se iba, Galt pensó que su primer encuentro con los padres de Reitia había ido sorprendentemente bien. Se giró hacia Angélica, dándole las gracias por haberlo salvado y ofreciéndose a comprarle cualquier cosa que quisiera. Angélica le advirtió que no se creyera tanto ni se atreviera a llamarse su padre. Galt sintió que ella seguía siendo fría y decidió que algún día conseguiría que lo llamara papá. Reitia comentó que Galt parecía muy decidido, y Angélica estuvo de acuerdo. Luego preguntó si sus sentimientos eran similares al deseo de tener un hijo. Galt se sintió avergonzado por la insinuación, mientras que Reitia se giró para mirar a Angélica, también con la cara sonrojada. Angélica le dijo a Galt que no le diera tantas vueltas, asegurándole que podía entenderlo. Mientras Galt escuchaba sus quejas, de repente recordó que alguien dijo una vez que era bueno tener 2 hijos. Cuando llegó al trabajo, le contó a Toluarina que Angélica lo había despertado esa mañana, y sintió que ella estaba empezando a abrirse con él. Recordó el momento en que Angélica vino a despertarlo, advirtiéndole que si no se levantaba, se convertiría en puntos de experiencia para ella. En ese instante, Galt decidió saltar de la cama. Galt continuó contándole a Toluarina cómo Angélica a menudo mezclaba bromas juguetonas en sus comentarios serios. Toluarina respondió que solo su hija sabría si esas palabras eran una broma o la verdad. Al oír a Galt hablar de su vida familiar, le pareció muy significativo, ya que Angélica parecía preocuparse por sus experiencias tanto como le importaban los slimes. Entonces, Toluarina dijo que todo eso eran tonterías y de repente le exigió a Galt que le encontrara un prometido. Galt mencionó que, sin importar la petición de Toluarina, ya había planeado una reunión matrimonial, pero que si la llevaba con él, solo conseguiría que la miraran mal. Toluarina estuvo de acuerdo, comentando que a veces vivir sola era muy tranquilo y que había aprendido a disfrutar de la vida por su cuenta. De repente se dio cuenta de que esos pensamientos eran parecidos a la forma de pensar de muchos hombres. Y entonces, con curiosidad, le preguntó si la hija de Galt ya tenía novio. Expresó su preocupación diciendo que entre los aventureros había muchos con personalidades rudas y que esperaba que nadie se estuviera aprovechando de Angélica. Al oír esto, Galt decidió preguntarle a Reitia si Angélica tenía algún interés amoroso. Reitia respondió que no había oído nada, pero señaló que Angélica estaba en una edad en la que era perfectamente normal sentir algo por alguien. Galt expresó su preocupación, diciendo que se sentía intranquilo porque Angélica estaba entrando en esa etapa y todavía no tenía experiencia. No quería que su hija se involucrara con ningún chico raro. Reitia levantó una ceja con curiosidad y le preguntó cómo podía asumir que Angélica no tenía experiencia. Galt le explicó que cuando él y Angélica hablaron sobre tener hijos, notó que se le puso la cara roja. Esto hizo que Reitia se pusiera un poco nerviosa, y Galt notó rápidamente su incomodidad. Le preguntó si pasaba algo, y Reitia respondió que el simple hecho de mencionar esos asuntos tan secretos era suficiente para hacerla sonrojar. Desde que visitó a los padres de Reitia, Galt había estado pensando seriamente en tener un hijo con ella. Esto hizo a Reitia genuinamente feliz. Justo en ese momento, Angélica entró interrumpiendo su conversación. En tono de broma, regañó a su madre por estar tan acaramelada con su padre en la sala. Reitia, al ver que Angélica llevaba su equipo de aventurera, le preguntó a dónde iba. Angélica respondió que estaba a punto de ir de aventura con sus compañeros de equipo para cazar un monstruo poderoso que había anidado en una mazmorra cercana. Galt recordó las palabras de Toluarina sobre cómo los grupos de héroes solían ser egoístas, a excepción del propio héroe,
que normalmente era el más serio. Se preguntó si Angélica podría manejar las diversas personalidades de su grupo. Con curiosidad, le preguntó por la composición del grupo de aventureros en el que estaba Angélica. Ella dudó un momento, preguntándose por qué tenía que darle esa información, pero al final cedió. Explicó que un miembro era una maga llamada Selene, a quien Galt ya conocía. El segundo miembro era un sacerdote llamado Naharin, conocido en su tierra natal como la Miko de los Milagros. Galt pensó para sí mismo que las Mikos solían ser mujeres, lo que le dio aún más curiosidad. Angélica continuó, explicando que Senkei era un artista marcial y Yaunis un ladrón, formando un grupo de 5 miembros en total. Galt preguntó si esos dos eran chicos, y ella lo confirmó. Cuando Angélica le preguntó por qué tenía tanta curiosidad, él evadió la pregunta, y ella bromeó, preguntándole si algo le preocupaba. Galt simplemente le dijo que lo olvidara. Entonces, Angélica dijo que esperaba estar fuera por unos días, y antes de que se fuera, Reitia comentó que Angélica parecía muy feliz, probablemente porque había pasado un tiempo desde su última aventura. Galt quería continuar su conversación sobre el matrimonio con Reitia, pero ahora estaba preocupado por la posibilidad de que alguien peligroso estuviera siguiendo a su hija. Decidido a averiguarlo, Galt se puso una máscara y unas gafas para ocultar su rostro, preparándose para su investigación. Le dijo a Reitia que saldría un momento. Reitia se sintió feliz al notar la determinación en su mirada. Mientras tanto, Angélica caminaba sola, tarareando una extraña canción para sí misma mientras practicaba sus movimientos de combate. Galt la siguió en secreto, pensando que la melodía que tarareaba era, en efecto, bastante extraña. Finalmente, Angélica se encontró con Selene, la saludó, y Selene comentó que Angélica parecía especialmente alegre hoy. Galt se dio cuenta de que las dos se habían encontrado, y, como estaba usando magia de invisibilidad, nadie podía verlo. Selene le preguntó a Angikako y a Angélica cómo iban las cosas con el señor demonio. Galt escuchó atentamente mientras comenzaban a hablar de él. Angélica respondió que por ahora todo iba bien, pero que era un verdadero misterio cómo podían llevarse bien sin ningún problema grave. Bromeó diciendo que si el señor demonio alguna vez mencionaba que quería convertir su casa en un castillo, lo echaría de inmediato. Galt se quedó atónito, pensando para sus adentros qué suerte que nunca hubiera dicho algo así. Selene comentó que ese era el comportamiento típico de un señor demonio y que parecía tener cierto grado de sentido común. Angélica replicó que si al señor demonio de verdad le faltara el sentido común, no le habría propuesto matrimonio a la madre de una heroína. Selene comentó que aunque las cosas podrían haber empezado de forma extraña, algún día Galt asumiría gradualmente el papel de padre, y entonces Angélica también se abriría a él. Angélica le pidió a Selene que la dejara en paz con el tema, explicando que el señor demonio y su madre se enamoraron a primera vista, así que no le importaba si las cosas seguían como estaban, sin interferir en la vida del otro. Galt pensó que no era que no pudiera entender esa forma de pensar. De hecho, él ya la consideraba su hija, y estaba decidido a criarla bien. Selene y Angélica llegaron al gremio y se encontraron con el tercer miembro de su grupo, Naharin, el sacerdote, quien las saludó con un «Alabado sea Dios». Angélica animó a todos a esforzarse juntos ese día, y Naharin estuvo de acuerdo. Mientras tanto, Galt observaba a Naharin y se dio cuenta de que solo quedaban 2 chicos por llegar. Justo en ese momento, llegó Senkei, disculpándose por hacerlas esperar. Parecía un poco raro, diciendo que se había detenido a elegir unos bocadillos y que por eso había llegado tarde.